por cambios que se han dado en cuanto a la asignación de mi materia. Las fechas están ahorita como que fueran impartidas día viernes, pero yo voy a modificar a brevedad esa parte y les voy a notificar cuando ya estén actualizadas. Les voy a mostrar lo que es el aula de apoyo para explicar a brevedad la metodología de trabajo. ¿Me confirman si ven el aula de apoyo, por favor? Correcto, sí, señora. Ok, esa va a ser nuestra aula de apoyo de todo el ciclo. Ojo, que se llama aula de apoyo precisamente porque lo que no veamos en la clase no se alcance a ver en la reunión síncrona, lo vamos a estar trabajando en esta aula. Adicional, aquí les voy a estar dejando lo que son las actividades con fechas detalladas de hora de inicio y de entrega de lo que son las actividades. Hay ciertos foros de participación que quizás no tendrá una ponderación máxima dentro de lo que es la evaluación sumativa, pero ustedes pueden ingresar e interactuar en lo que son los foros. Lo primero que van a encontrar es el banner de bienvenida. Ahí usted puede conocer un poquito de mi persona, quién soy, cuál es mi especialidad. Les compartí lo que es la hoja de vida. Algo que es bien interesante es el calendario académico. Usted lo puede tener a la mano, por favor, con la fecha de las evaluaciones. Esas fechas son inamovibles, es decir, que si usted perdió una de esas fechas, tiene que gestionar lo que son los protocolos necesarios para poder reponer, ya sea parciales, diferidos o cualquier actividad evaluada. Luego tenemos nuestra ruta de aprendizaje, ya vamos a ver un poquito en qué consiste la ruta de aprendizaje y el diseño instruccional de la cátedra. Por lo general, los estudiantes no visualizan estas dos partes y son los contenidos que nosotros vamos a estar desarrollando en tiempos exactos. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la ruta de aprendizaje y esta semana iniciamos con la unidad 1 titulada Límites y Continuidad. En esta unidad, ¿qué es lo que vamos a estar viendo y qué es lo que se le va a estar evaluando? La cátedra de Matemáticas 2 tiene 5 unidades valorativas. Estas 5 unidades valorativas se desglosan o más bien la ponderación más grande es el examen parcial. Se lo digo desde un inicio para cuando estemos allá por la unidad número 3 no vaya a estar diciendo que necesita puntos o que le ayude, por favor, para pasar la materia, porque en matemáticas las ponderaciones más grandes son las de los parciales. En todas las unidades o en todas las evaluaciones parciales, lo que vale más es el parcial. Entonces, en la unidad 1 vamos a estar viendo lo que son los límites y continuidad. Sí le voy a solicitar, por favor, que me apaguen sus micrófonos. Cuando yo les diga que los pueden encender, entonces ahí sí se los voy a desactivar. Ok. ¿Me confirman si me escuchan? ¿En el chat? Sí, sí, se lo escucho, se lo escucho. Ok, excelente. La unidad 1, vamos a ver lo que es la definición y la teoría sobre límites, lo que es la trigonometría laterales, infinitos o límites tirados al infinito, así se le llaman, lo que son las asíntotas verticales horizontales y lo que es la continuidad y discontinuidad de una función. ¿Qué es lo que vamos a estar evaluando? Una guía de trabajo que vale el 20% de la nota, un laboratorio, y esta parte del laboratorio ya les voy a explicar cómo funciona porque vale el 20%, pero no es que solo vamos a desarrollar un solo laboratorio corto y eso va a valer el 20%, sino que es el cúmulo de 4 evaluaciones cortas. Y lo que es la evaluación parcial, que esa sí tiene una fecha establecida y esa vale el 60%. Si usted visualiza todas las semanas, todas las unidades tienen la misma ponderación o evaluación sumativa.
Todas tienen una guía de trabajo, tienen un laboratorio, un examen parcial con las mismas ponderaciones. Es decir, de que desde un principio usted sale bien en los parciales, no vamos a tener ningún problema cuando estemos por la unidad número 4, mucho menos por la unidad número 5. Si va a tener algún inconveniente en presentar alguna actividad o de repente el día del parcial surgió algún imprevisto en el parcial, las indicaciones son claras en la realización de las evaluaciones, entonces yo sí le sugiero bastante que pueda hacer uso de las herramientas o recursos que tenemos acá en nuestra aula de apoyo. Después del banner vamos a encontrar ya el desglose de nuestras actividades, la unidad número 1, un pequeño video de en qué consiste la unidad 1, la descripción de lo que es la unidad 1 y en esta parte de la descripción me voy a tener un poquitito porque es prácticamente donde usted va a encontrar las fechas de evaluaciones de lo que es cada una de las unidades. Están los temas que vamos a evaluar cuando iniciamos el desarrollo de estos temas, es decir, que todo lo que esté comprendido del 27 de julio al 28 de agosto, todo lo que se desarrolle en ese lapso de tiempo será lo que se va a evaluar en el parcial. Tentativamente, las fechas de entrega están de la siguiente forma. Los laboratorios se van a realizar 4 laboratorios o cuestionarios, 1 por semana. Con ustedes voy los martes y jueves de 6:30 a 8. Es decir, que los días jueves vamos a estar desarrollando un laboratorio por semana. Los temas que se impartieron en la semana se van a evaluar los días jueves. ¿Cuánto va a valer cada laboratorio? 5% de su nota final de la evaluación 1. Solo vale el 5%, no lo voy a desarrollar, no lo voy a hacer, no se preocupen, no lo haga. Si realmente quien va a perder la ponderación de esa actividad es usted. Acuérdese que es un laboratorio por semana. Al final de lo que es la evaluación 1 o de este periodo, usted tiene que haber ganado el 20% de la nota. Tenemos lo que es la entrega de una guía de evaluación o una guía de desarrollo. ¿Cuándo van a entregar esa guía? Y ahí vamos a modificar un poco porque, como les decía, principalmente se había programado de una forma, pero ahorita yo les voy a actualizar eso a brevedad y usted va a tener las fechas. Pero si no me equivoco, solo nos corremos un día. Si aquí dice 20 de agosto, la guía se va a estar entregando, si dice 21, se va a estar entregando el 20 de agosto, que es el día jueves. ¿Por qué vamos a entregar la guía el 20 de agosto? Porque la siguiente semana, el 27 de agosto, tenemos nuestra primera evaluación parcial. El día del parcial no desarrollamos clases, simple y sencillo, usted entra al aula de apoyo, que sería esta, y realiza su parcial. ¿Cómo van a estar estructurados los parciales? Si vimos 5 temas en lo que es la cátedra, van a venir de 3 a 4 preguntas por tema, incluyendo ejercicios de desarrollo. Ejercicios de desarrollo que usted tiene que darme constancia de que usted los ha hecho y cómo va a ser la metodología para dar la constancia de que usted hizo los ejercicios. En el mismo lapso del tiempo que está desarrollando sus ejercicios, inmediatamente tiene que cargar las imágenes o las evidencias de que desarrolló el ejercicio para que su cuestionario, para que su parcial sea válido. Todo eso dentro del rango del día que le va a corresponder el parcial, por eso es que se le va a dar un día completo para poder hacer el parcial. Usted va a decidir a qué horas lo va a hacer, usted va a gestionar o va a organizar su tiempo. Eso sí, el parcial va a tener un tiempo estipulado para poderlo desarrollar. Entonces ahí, conforme vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo la metodología. El sistema de evaluación, como les comentaba, la guía vale el 20%, el laboratorio vale el 20% y el examen parcial vale el 60% de la nota. Es decir, que si prácticamente no pasé el parcial, muy probablemente la nota de esa evaluación no se pase.
Entonces ahí les pido que tengan cuidado, por favor, en participar. La participación es súper importante. Las consultas son muy importantes. El hecho de presentar cada una de las actividades también lo es. No hago actividades grupales, todos defienden sus ejercicios, usted desarrolló sus ejercicios, usted los defiende. Entregas de ejercicios similares, si de repente me salen 5 guías de ejercicios similares, la nota se divide entre 5 y solucionamos el problema. ¿Qué más tenemos en lo que es nuestra aula de apoyo? El área de los foros. Esto es importante primero porque tenemos que interactuar. Si se fijan, ahorita estamos en una situación bien atípica. Por lo general tendríamos que estar en un aula de clases en la cual yo me tengo que memorizar todos los nombres de mis estudiantes para poderlos llamar de forma respetuosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no equivocarme y poderme interactuar y saber quiénes son y conocer un poquito de ustedes? Tenemos lo que es nuestro foro de presentación y expectativas. En este foro usted va a ingresar y me va a comentar quién es, a qué año académico va, cuál es la carrera en la que está y cuáles son las expectativas de la asignatura. Solamente me coloca eso y ya estuvo. Esa va a ser la participación del foro de presentación y expectativas. No así el foro de consultas y dudas. Este foro se les va a estar habilitando en cada una de las unidades. Cuando usted tenga preguntas de una clase, de un ejercicio, alguna consulta que le surja de alguna temática, el lugar donde se van a centralizar esas preguntas es en el foro de dudas y de consultas. ¿Por qué en esta área? Porque aquí quedan evidenciadas las participaciones que usted hace y así también socializamos. De repente no es solo uno el que tiene problemas con un ejercicio, sino que es un grupo de 6, 7 estudiantes con la misma inquietud, queda registrado y se solventa de un solo a un grupo de estudiantes la duda o lo que se haya consultado. Entonces aquí es el espacio donde ustedes me van a estar dejando sus dudas y sus consultas. Luego sí viene ya lo interesante y lo propio de cada una de las asignaturas y serían las clases. En el aula virtual, en el aula de apoyo, yo les he dejado nuevamente el enlace para las clases. Si usted ya sabe que sus clases son los martes y los jueves de 6:30 en adelante. Entonces, entra al aula virtual, se registra por 2 motivos. Si usted ingresa a su aula de apoyo y desde ahí hace el enlace, me queda el registro que usted estuvo dentro del aula virtual. También lo puedo sacar de lo que es la herramienta de Teams, pero no veo el ingreso en lo que es el aula virtual. Entonces, yo sí lo voy a solicitar que ingrese desde el enlace que está aquí en el aula de apoyo. La clase de hoy ya la tiene por ahí. Usted puede ver que, por ejemplo, en mi pantalla ya está oculta las demás clases, ya están, solo se les van a ir activando, dependiendo cómo vamos a ir avanzando en la cátedra, se les van a ir activando, pero ya la planificación de sus clases ya está. Si a usted de repente no le aparece, no puede visualizar o no puede descargar, notifíquelo con tiempo, no lo vaya a notificar el mismo día que le toque el examen porque no le voy a poder apoyar. Siempre procure hacer las consultas con un margen de tiempo. Recuérdese que esta es una herramienta que no es síncrona, por lo cual llevan 24 horas más o menos para poder generar una respuesta. Luego tenemos lo que es la lectura de apoyo. Estas lecturas son breves, es de repente quiero saber más qué es la definición de un límite o quiero saber a detalle algún término, yo los dejo en lo que son las lecturas de apoyo. Si no le he dejado un resumen de alguna temática, le voy a dejar un libro, no para que se lea el libro, sino que para que usted pueda consultar y ampliar sus conocimientos. Son lecturas de apoyo, no tienen una valoración dentro de las rúbricas, simple y sencillo es para que usted pueda consultarlos. Las asignaciones, aquí tienen ya lo que es la guía número 1 de la unidad, ya está ahí, usted ya la puede descargar y la puede empezar a trabajar.
Los temas no los hemos visto todos. Hoy vamos a empezar un poquito a ver lo que son cada uno de los temas a desarrollar en esta unidad, pero las guías siempre se les van a activar el primer día de clases de esa unidad. ¿Por qué? Porque así usted va gestionando sus consultas. ¿Cuándo se va a entregar esta guía? Se va a entregar una semana antes del día del parcial. Por eso, si ustedes ven aquí en este bloque, que es el que estaríamos trabajando esta semana, no tiene área de entrega de ninguna actividad, porque esto se va a entregar justamente la semana antes del parcial. ¿Por qué antes del parcial? Porque si de repente usted me dice, mire, fíjese que hoy no hay excusa de que el perro se comió la guía o que se me perdió y mi hermanito la mojó, sino que podría ser alguien se me enfermó, justificado, con evidencias. Entonces yo con gusto le ayudo una semana antes del parcial. Ya el día del parcial que me diga no entregué la guía, no hice los laboratorios, es bien difícil que yo le pueda gestionar o que aprobar que se pueda reactivar alguna de estas actividades. Luego tenemos la pestaña de los videos y qué vamos a ver en los videos. La retroalimentación de las clases. ¿Qué va a ser nuestra retroalimentación? Si ustedes fueron detallistas, les he colocado a grabar lo que es la reunión con el objetivo de que usted pueda visualizar posteriormente lo que es la clase. No es para que no asista a la clase, sino que es para que usted pueda retroalimentarlo. ¿Cómo voy a validar yo el hecho de que sí asista a la clase y no la vea en retroalimentación? Y los que yo ya vi que por ahí hay algunos que ya fueron mis estudiantes y lo que yo hago es que al final de cada una de las clases siempre les hago 2 o 3 preguntas que son parte de la evaluación de esa semana, pero no la dejo visible para lo que son las grabaciones. Entonces usted va a perder esa ponderación. Sugiero siempre estar pendiente. Yo sé que es bien difícil levantarse temprano, pero usted inscribió la materia a esta hora. Entonces, estar pendientes toda la clase de lo que se va a estar desarrollando en ella y cualquier duda y cualquier consulta, hacerla en el momento necesario. No sé si hasta este momento quisieran preguntar algo. ¿Está claro cómo vamos a trabajar en lo que es el portal de nuestra aula virtual? Yo tengo una pregunta. ¿Habrá instructores? No, mis cátedras no tienen instructores. Gracias. Ok. Alguno de ustedes que tenga un buen rendimiento lo puedo promover como instructor. Me consultan en el área de chat si les podría elaborar más sobre las constancias. Quizás quería ponerme a hablar más de las constancias. Vaya. Lo que sucede es que ahorita la metodología de trabajo va a ser totalmente virtual. Entonces, de repente, usted ya tiene la rúbrica, las rutas de trabajo dentro de lo que es el aula de apoyo. Ahí solo tenemos una guía y solo tenemos los laboratorios que van a ser semanales. De repente, por ejemplo, el día jueves que van a estar siendo los laboratorios, usted no se pudo conectar porque ese día amaneció súper mal de, qué sé yo, le dieron síntomas de algo, o de repente hay algunos que trabajan, le tocó ir a trabajar y no se pudo conectar a la clase, no pudo hacer el laboratorio de ese día. Gestiónelo, envíeme un correo, explíqueme la situación. Si se requiere de una constancia, yo se la voy a solicitar para poder activarle nuevamente lo que son las actividades. Todas las actividades que yo utilizo en lo que es el aula de apoyo tienen hora de apertura y tienen hora de cierre. Si usted no cumple eso, automáticamente se le va a cerrar
y no va a tener otra oportunidad. Es como los laboratorios y los parciales, solo tienen un intento, no tienen más de un intento. Entonces, sí, por favor, solicitarles que estén bien pendientes de lo que son las actividades. Ok, las constancias de los ejercicios. Fíjense que yo les he habilitado y todos tienen acceso al Drive de mi materia. Si de repente, por ejemplo, les dejo el ejercicio, usted tiene que tomarle fotografía o de un solo, los que son un poco más habilidosos en lo que es la tecnología, van a hacer los ejercicios en la computadora, pero yo lo necesito en un formato ya sea en PDF y usted me lo va a anexar dentro de lo que es una carpeta para poderlo yo visualizar. En el caso de los parciales, por ejemplo, en el parcial, la parte 3 del parcial son un par de ejercicios. Entonces, en el lapso del tiempo del parcial, usted tiene que desarrollar sus ejercicios, tomarle ya sea fotografía o captura de pantalla a lo que está realizando y eso lo va a anexar dentro de la carpeta del parcial. El parcial es totalmente virtual, no hay, no les voy a enviar un PDF, no les voy a enviar un archivo de ninguna naturaleza, sino que usted le va a dar clic al enlace del parcial y automáticamente le van a empezar a gestionar las preguntas. De una vez usted va a tener la nota, una nota promedio. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar lo que son los ejercicios. Ya cuando yo revise los ejercicios, entonces sí, se va a calcular en la nota final. Pero si los ejercicios no me llegan, si usted envió el parcial, pero no mandó las evidencias de los ejercicios, automáticamente esa parte de ejercicio queda anulada porque es como la evidencia de que usted está realizando sus ejercicios. Yo he solicitado siempre que me los hagan a mano y que le tomen foto y lo suban, si van a tener tiempo para poderlo hacer. El parcial no se le va a cerrar inmediatamente, igual tiene un lapso para que usted pueda desarrollar lo que es sus ejercicios, termina el parcial y la opción donde usted va a cargar los ejercicios queda abierta todo el día para que usted pueda incorporar la evidencia de lo que usted ha realizado. Eso sí, si se pasó del día, ya no se reciben lo que son las evidencias. Tiene que ser el mismo día del parcial. No sé si Solvento o alguien más tiene otra pregunta. Eh, Fíjese que hay un problema, no sé qué es lo que está pasando, pero en el correo está mandando que no pueden ingresar. En el correo institucional, para ahí no me ha caído absolutamente nada. Vamos a hacer algo. Déjenme ver por aquí, lo voy a dejar un ratito y voy a ir a revisar el correo.
Vaya, solo tenía uno por ahí que andaba perdido en otra sesión, pero ya los demás creo que ya están por ahí. Ok, entonces no sé si tienen dudas, consultas de la metodología de trabajo, de cómo vamos a estar utilizando el aula de apoyo. Los foros, esos son bien importantes. Las consultas, déjenlas registradas en los foros. Esa va a ser la evidencia de su participación. No sé si tienen duda de eso y si no, entramos ya de lleno a lo que es la cátedra. Buenos días, ingeniera, una consulta. Van a haber Sí. seminarios. Seminarios, pues por el momento no nos han programado seminarios. De que nos programen alguno, se les va a avisar con tiempo y se les van a habilitar los accesos necesarios. Pero por el momento no hay seminarios. Gracias. Ok. Buenos días. Buenos días. Una pregunta con esto de agregarnos al grupo. Fíjese que a mí no me aparece el grupo de la clase en Teams. Ahorita estoy conectado porque usted me hizo la llamada, pero de que me aparezca aquí, no, el link que envió no, dice que no existe el grupo. Vale, entonces vamos a estar haciendo una cosa. Usted trató de ingresar por el link que le mandé al correo. Sí. Vale, yo he dejado en el aula de apoyo el acceso directo a las clases. Entonces, la próxima clase o más tarde, si quiere, trate de hacer la prueba desde el acceso directo que está dentro del aula de apoyo. Ese directo, o sea, no va a mandarlo por otro lado, sino que lo va a gestionar aquí. Si el problema persiste, entonces ahí sí me manda un correo para yo reportarlo porque puede suceder, no sé si ustedes, no, fue el otro grupo que me los estaban mandando a física, entonces ahí sí tendría que reportarlo porque está mal direccionado lo que es el enlace, pero si ya desde el acceso que está en el aula de apoyo le funciona, ese es el que va a estar utilizando. Vaya, ok, entonces. Muchas gracias. Bueno. Las constancias de los ejercicios son en los parciales y en los laboratorios. Por ahí me lo preguntaban. Día. Buen día, licenciada. Le quería decir que el enlace que está ahí en el salón de apoyo, solo deja enviarle la solicitud para unirse al grupo. Sí, y yo le doy el acceso. Ok, solo eso le voy a decir. Sí, cuando ya usted se conecta, yo le doy el acceso ya cuando estoy en la reunión. Ok, gracias. Bueno. Buenos días, ingeniera. Buenos días, tía. Una consulta, va a haber tutoría. No, no hay tutorías. En este grupo no se nos han asignado tutorías. Aquí la tutoría va a ser el foro de consultas y dudas. Ahí usted deje todo lo que usted pueda tener algún comentario, alguna duda, algún proceso que no pudo hacer, algún ejercicio que le está teniendo problemas. Lo vamos a tener que centralizar a través del foro de consultas y dudas y ahí tratar de solventarlo. Ok, gracias. Ok, si no tienen más consultas, vamos a entrar a lo que es la cátedra. Todos sabemos ya que estamos en lo que es Matemáticas 2 y qué es lo que vamos a aprender en esa materia. Básicamente es desarrollar lo que son todas aquellas habilidades lógicas matemáticas que nos van a permitir
el desarrollo de razonamiento crítico e interpretación de modelos matemáticos en futuras materias o en futuros proyectos que estemos desarrollando. Ese es el objetivo de lo que es la competencia principal de matemáticas 2. Luego tenemos los valores institucionales. Yo no les voy a mencionar lo que es la misión y la visión. Ya tengo entendido que ya en otras cátedras se los están compartiendo. Me voy a centralizar un poquito más en lo que son los valores institucionales que vamos a estar desarrollando. Solo tenemos 4 valores a desarrollar en todo el ciclo, que sería el compromiso agresivo, la integridad, la solidaridad y la parte de innovación. Estos valores dentro de lo que son los parciales siempre se deja un espacio para lo que es la evaluación de los valores, cómo se practican los valores, un autoanálisis de la práctica de estos valores, no solo dentro de la cátedra, sino que fuera de ella. Entonces ahí siempre hay en el parcial un punto que es prácticamente regalado, que ustedes lo tienen que desarrollar en base a lo que son los valores institucionales. Por ahí me dice, disculpe una consulta, con los que nos conectamos directamente en Teams, no podemos ver el aula, pero el aula de apoyo a todos les tiene que salir cuando usted ingresa al portal de aulas de apoyo, ahí le tiene que salir el aula. Eso lo tiene que tener registrado. Si usted no tiene sus aulas de apoyo activas, mándeme un correo para gestionarles yo con el coordinador, porque no están visualizando las aulas de apoyo, porque esas sí ya están fuera de mi alcance. Eso es algo que ustedes lo tendrían que visualizar. Si alguien no tiene acceso al aula de apoyo, que es la que les enseñé, que vamos a trabajar bastante en ella, mándeme un correo y yo se lo voy a reenviar al coordinador para que les apoye en esa área. Continuando, vamos a entrar a lo que son los límites y continuidad. Los límites y continuidad básicamente lo que nos permiten es verificar lo que son las funciones, cuál es el límite de una función, qué tan constante puede llegar a generar una respuesta o una alternativa de solución, cuáles son los teoremas fundamentales que se pueden utilizar dentro de una función, cuál es el cálculo que le vamos a estar dando a lo que son los límites, las funciones, si son operables o no son operables. Hay límites laterales, límites al infinito, límites indefinidos, límites continuos y límites discontinuos. Todo esto va a depender de la forma en cómo nosotros estemos trabajando, cuáles van a ser las metodologías o los teoremas a utilizar, y así se van a estar visualizando nuestras gráficas, nuestras funciones, nuestros desarrollos dentro de lo que es un espacio de trabajo en gráficas o en lo que son las funciones de los límites. Los límites todos conocemos de límites. Lo que sucede es que a veces no prestamos atención qué es un límite o no interpretamos el significado de un límite, porque lo importante de los límites en sí no es hallar un valor exacto, sino que lo importante de los límites es saber que yo me puedo acercar mucho a una respuesta y al mismo tiempo alejarme de esa respuesta. Ese es el objetivo de los límites. Puedo saber si esta respuesta es continua o si esta respuesta es discontinua. Eso va a depender de la naturaleza de los límites, de las funciones que se estén utilizando, de cuándo hay abscisas o valores que puedo buscar dentro de los límites. Me van a permitir acercarme a un valor, me van a permitir llegar a un valor o alejarme de ese valor. Por eso, si ustedes ven la imagen que tienen ahí, si la logran interpretar, tienen un infinito.
porque realmente los límites y la continuidad es infinita. No hay un momento exacto donde yo me pueda detener o un momento donde pueda dejar de evaluar lo que es una función. Los límites más relevantes o los que más vamos a estar utilizando son los límites laterales, porque son los que nos permiten generar gráficas dentro de herramientas. Por ejemplo, algunos van a utilizar lo que eran las calculadoras gráficas. Hay herramientas web que me permiten graficar esos límites, pero siempre son tirados a lo que son los límites laterales, izquierdos, inferiores, superiores. Entonces ahí va a depender de cómo los estemos evaluando. El tema del límite, ¿por qué va a ser importante? Y esa es una pregunta de examen. ¿Cuál es la importancia del cálculo de los límites? Y básicamente su importancia radica en 4 contenidos básicos. Primero, me permite hacer lo que es la integral de una suma. ¿Y de qué tipo de suma? Algunos ya lo conocerán y es la suma de Riemann. Estos tipos de sumas son importantes porque me dan la tendencia de las gráficas. Luego tenemos otra importancia que son las sumas parciales de lo que son las series o de series de valores. Tenemos a través de los límites las derivadas incrementales o los cocientes incrementales de Newton. No es física la cátedra, pero sí se mira un poquito de lo que son las derivadas incrementales de Newton y cómo los límites interfieren o son importantes dentro de este tipo de evaluaciones. Y lo más significativo, por así decirlo, de un límite es que cuando alcanzamos una continuidad, nos permite calcular el límite de una función en un punto exacto. Y eso es básicamente la importancia más significativa de un límite, que nos permite evaluar un punto específico toda vez y cuando logremos la continuidad de lo que son las funciones o los valores que se le van a estar asignando a una evaluación o a una ecuación. Aquí vamos a interpretar 2 términos y ustedes ya lo tuvieron que haber visto en Matemáticas 1. La diferencia entre una ecuación y una función. No son los mismos, las ecuaciones tienen puntos exactos y las funciones son variables, son operaciones que son un conjunto de números o un conjunto numérico que tiende a un límite y a una continuidad. Y entonces aquí es donde lo vamos a empezar a poner en práctica. En palabras comunes o, por ejemplo, en definiciones, y vamos a ir avanzando, las competencias a desarrollar o lo que me va a permitir desarrollar un límite es el razonamiento intuitivo y deductivo para llegar a una definición. Y se los puedo explicar, por ejemplo, de repente tenemos una carrera de autos y en esta carrera de autos el auto va avanzando, pero al mismo tiempo que va avanzando se va deteniendo y va avanzando paulatinamente. Y cada vez que avanza recorre cierto kilometraje de lo que es la distancia a la meta. Entonces ahí es donde nosotros podemos evaluar lo que son los límites. Estamos tan cerca de nuestro objetivo y tan lejos de cómo vamos avanzando. Eso es básicamente lo que es una definición común de lo que va a ser un límite. ¿Qué es una función? Y las funciones básicamente se definen con la letra F. Eso es importante porque a veces estamos numerando o estamos nombrando diferentes las funciones. Cada vez que nos refiramos a una función, la vamos a nombrar con la letra F. Y la relación que va a tener entre 2 conjuntos, a eso le vamos a llamar una función. Las funciones pueden ser
Una función real de variable real, es decir, cuando son conjunto de diferentes funciones. Ahorita es un poco teórico, pero conforme vamos avanzando, usted va a ir comprendiendo mucho mejor estos términos y cómo los vamos a ir aplicando dentro de lo que es la cátedra y el uso de los límites que es nuestra unidad. La forma correcta de representar una función, y eso es, incluso podría ser pregunta de alguno de los laboratorios, es con la F minúscula y el resto es el componente de mi función. ¿Por qué es importante reconocer el nombre de la función? Porque de aquí ya no estamos en precálculo, aquí ya entramos a cálculo y vamos tirándole a cálculo integral. En cálculo integral hay bastantes simbologías que si no se respetan, corremos el riesgo de estar desarrollando lógicamente algo otras expresiones de forma errada, entonces por eso tenemos que respetar lo que son las simbologías. Vamos a ver un poquito de lo que es el dominio de una función. Ustedes se van a recordar, eso ya lo tuvieron que haber visto, pero lo vamos a ver como un repaso, que es el dominio de una función y básicamente es el subconjunto de conjuntos iniciales que forman elementos que tienen un mismo fin. Dentro de estos elementos o son elementos predominantes los que tiene una función y podríamos llamarlo como un dominio. Vamos a ver lo que es el rango de una función. ¿Cuál es el objetivo de ver el rango de una función? Los límites tienen dominios y rangos, que son las formas en que se desplazan dentro de una gráfica o son las formas en que se pueden desarrollar o evidenciar dentro de lo que es una gráfica. Y básicamente ahí le doy las expresiones de cómo se escribe cada una de ellas. Voy a adelantarme un poquito y nos vamos a ir a un ejemplo. Y ese es un ejemplo de algo que no es una función para que ustedes vayan y evidenciando lo que tenemos, lo que podemos hacer y cómo podemos reconocerlo. La parte de matemáticas, el área de las ciencias exactas, usted tiene que ser bien intuitivo, es decir, que al nomás ver una expresión, una ecuación, una función, usted tiene que saber cuáles son las tendencias de esas funciones. Por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo una gráfica. ¿Alguien que me diga qué tipo de gráfica es? Es una parábola. Exacto. ¿Y cuál es la tendencia de la parábola? Del menos infinito, perdón, bueno, tengo duda ahí. Diga. ¿Es una creciente? Sí, es una parábola creciente. Sí, De menos 5 a más infinito. pero va hacia el al más infinito, pero Entonces, mi duda sería de menos 5x hasta x infinito. ¿O cómo? Exacto, hasta el infinito. Eso es totalmente correcto. Pero eso no es una función. ¿Por qué decimos que esa gráfica no es una función? Porque al trazar líneas paralelas, por decirlo así, cortan más de 2 puntos. Exacto. Habló Laura, parece, ¿verdad? Sí. Correcto, está en todo lo correcto. Al nosotros hacer un corte de la gráfica, esas líneas paralelas tocan más de un punto. Entonces, esa no es una función, es la forma más implícita de poder nosotros evaluar que estamos hablando de funciones, de ecuaciones, que estamos hablando de gráficas trigonométricas o trascendentales. En ese caso podría llegar a ser una gráfica de la forma trascendental, pero no se convierte en lo que es una función. Entonces son parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. De repente yo le pongo en un parcial o en un laboratorio, clasifique las siguientes gráficas y me pone eso es una función cuadrática.
Error, eso no es una función cuadrática, tampoco es una función parabólica, que ya me ha ocurrido que me lo pone. Entonces ahí tenemos que saber identificar qué es una función y qué no es una función. Nosotros vamos a estar trabajando con funciones en esta cátedra. Otro ejemplo que tenemos es cómo identificar con solo ver lo que son las gráficas, los dominios y los rangos o recorridos de lo que son unas gráficas o dentro de lo que es una función o una ecuación. A ver, ahí ya se los di de un solo. El dominio de esa función me dice que son el conjunto de números reales y el rango me dice que está limitado. ¿Dónde está el límite de esa función? Está desde -3 a 3. Pero si yo le pregunto qué tipo de función es esa gráfica, ¿cuál sería su respuesta? No sería lineal. No, no es una Ay. línea. Función radical, ¿no? Función radical. ¿Alguien más? Trigonométrica. Kevin Asensio habló, ¿verdad? Sí. Ok, y Sí. está en todo lo correcto. Es una función trigonométrica. ¿Cómo sé que es una función trigonométrica? Y básicamente la tendencia de las ondas o de las semiparábolas que se van desarrollando o dibujando, eso me dice que es una función trigonométrica, donde su dominio son todos los reales o está dentro del conjunto numérico de los reales, pero que tiene un límite establecido. ¿Y cuál es el límite establecido? Básicamente es un recorrido establecido que va desde -3 a 3. Y los intersectos o los límites de esa gráfica están definidos. ¿Por qué decimos que están definidos? Y algo que tenemos que ir aprendiendo es el uso de estos símbolos, que son los corchetes, algunos ponen llave, pero por lo general se utiliza el corchete. Cuando los corchetes están hacia adentro, esos son límites cerrados. Y cuando los corchetes van hacia afuera, esos son límites abiertos. ¿Qué quiere decir un límite abierto? Que la gráfica es continua en cierto punto. Y un límite cerrado quiere decir de que la gráfica no es discontinua, pero tiene un rango donde se establece o es su fuerte o es el recorrido más pronunciado de lo que es la gráfica. Entonces ahí vamos a tener que ir identificando cada uno de estos símbolos. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, se comprende. Ok, siguiente. Tenemos una función y veamos su gráfica. ¿Cuál es la tendencia o qué es lo que usted ve en esa gráfica? Tienen como un corte, ¿no? Exacto, tiene un corte. ¿Cómo se llaman ese tipo de gráficas? Exponencial. No. ¿Se recuerdan cuál era el nombre de la unidad? Era límites, continuidad y discontinuidad. Esa es una gráfica. ¿De qué tipo entonces? Discontinuo. Exacto. ¿Por qué? Porque mantiene una tendencia, pero en cierto punto, si se fijan, hay un corte. Pero aquí vemos algo que también no es casualidad que les haya puesto este tipo de gráficas, sino que tienen elementos
que usted tiene que empezar a reconocer. Usted tiene que ser intuitivo. Usted le pone en una gráfica y usted sabe qué tipo de gráfica es, si es una ecuación, si es una función, qué tipo de función es, cuál es la tendencia de esa gráfica, cuáles son los puntos o las áreas importantes de esa gráfica. Por ejemplo, en la parte inferior, si usted se fija, todos tienen un punto rellenito. Y en la parte superior todos tienen un punto, por así decirlo, hueco o vacío. ¿Alguien se recuerda qué significa o qué simbolizan esas áreas? Que, Corchetes abiertos. que hay un sinfín de números decimales ahí. Ajá, muy bien. ¿Alguien más mencionó algo? Los puntos Bueno, son los que están cerrados y los que están huecos son los que están abiertos. Ujú, intervalos cerrados, intervalos abiertos. ¿Alguien más? el círculo relleno, por decirlo así, es cuando se está como tomando el número que estaría, por ejemplo, el -3 que está a la izquierda. En ese caso se está tomando ese número. En cambio, en el círculo que no está relleno, que si tomamos la recta que está la última de la izquierda, en ese caso, la parte de arriba que no está rellena, no estaría tomando el -2. Entonces el otro que está abajo, que sí está relleno, ese sí lo estaría tomando. Exacto, muy bien explicado, Kevin. Quiere decir que tenemos entonces una función discontinua, donde sus intervalos en cierto punto toma del conjunto numérico valores enteros y en otros extremos tiene valores indeterminados, es decir, pueden ser valores que vayan desde menos infinito hasta más infinito, pero en que en ningún momento se tocan unos con otros. Esa es la representación de la gráfica. Si yo le pongo, por ejemplo, esa gráfica, usted el enunciado de un problema podría ser analíticamente cuál es la relación de la siguiente gráfica con los límites y entonces usted empieza a explicar cuál es la relación, que son límites laterales, algunos son cerrados, otros son abiertos. Le podría preguntar cuál es la tendencia de esa gráfica, entonces usted puede decir es una gráfica continua, es una gráfica discontinua, porque y hace la explicación. Las preguntas cuando son de tipo abierta, siempre me gusta que pongan un poquito de explicación propia para poderle dar sentido a las aportaciones. Entonces, analíticamente y con simple intuición, usted puede analizar lo que es una gráfica. Incluso yo creería que alguien me podría decir, de hecho creo que lo dijo, no alcanzó a ver bien el nombre, pero veo que es apellido López, me dijo que era una función exponencial. Puede ser una función exponencial. ¿Por qué? Por la tendencia que yo estoy visualizando dentro de lo que es la gráfica. ¿Se comprende? Sí, Creo que puede ser exponencial cuando 0 es menor a 1. Exacto, está en todo lo correcto. Está en todo lo correcto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un valor. ¿Cuál es la característica de las funciones exponenciales? Si yo derivo una función exponencial o si yo le digo vamos a entregar una función exponencial, su característica es que obtiene un valor exacto. Entonces, si se fijan, los valores exactos son evidentes dentro de lo que es la gráfica. Ok, ahí tenemos lo que es el dominio de la función y el rango de la función. El dominio me dice que es parte del conjunto numérico de todos los reales. Y el rango de la función me dice que va de 0 a 1.
¿Cómo están los intervalos o los extremos de ese rango o de ese recorrido de la función? ¿Alguien que me diga cómo ve los intervalos? Ahí se lo dice la gráfica. ¿Qué ven aquí? Intervalos de 1. Que son mayores a 0. Intervalos de 1, muy bien. ¿Son abiertos o cerrados? Yo entiendo de que dice que los valores comienzan desde 0 y pueden ser mayores a 1. O sea, puede continuar. Correcto, correcto. Es decir, que tenemos intervalos cerrados en un inicio, pero abiertos o indefinidos por el otro extremo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso hay una combinación de símbolos. Si se fijan, hay un corchete y tenemos lo que es un paréntesis, porque hay una combinación de lo que son el conjunto definido de números y el conjunto indefinido de lo que son números. Dígame. Algo que estoy viendo, que ahí dice de que, bueno, como el 1 es positivo, que todas esas líneas tienen que correr hacia el más infinito, ¿verdad? Correcto. En X, ajá. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Sí, no, está bien. Y tomar cualquier valor. Por eso es que si usted se fija en el valor 1, están abiertos. O sea, no tienen un cierre o un límite establecido, sino que quedamos abiertos a que puede tomar cualquier valor. ¿Se comprende? Silencio, se comprende. Ok, entonces vamos a lo bonito de la clase. A mí siempre me gusta poner un poquito en práctica lo que ustedes están aprendiendo y evidenciar que realmente lo vamos comprendiendo las temáticas. Tenemos un ejercicio que dice, decida si las siguientes relaciones son funciones o no, y si lo son, encuentre su dominio y su recorrido. Y lo vamos a hacer participativo, ya para ir cerrando la primera clase. Entonces vamos a ver ahí. Tenemos la gráfica. Ahorita solo lo que necesito es que usted vea la gráfica y con ver la gráfica usted empiece a identificar si tiene límites, si no tiene límites, si tiene un dominio o un recorrido definido. Entonces en la gráfica número 1, ¿qué es lo que vemos? ¿Es una función o no es una función? ¿Tiene alguna relación? ¿Cuál es su dominio y cuál es su recorrido? Diría que el dominio son todos los números reales. Todos los reales. Muy bien, Daniel. ¿Alguien más? La primera gráfica sí es función. Ok, ahí me voy a detener un poquito, Rogelio. ¿Por qué es una función? Porque al trazar una línea vertical solo toca una función una vez. Exacto, solo toca un punto. ¿Qué más me pueden decir de esa gráfica? Su recorrido. Ok, ¿cuál sería su recorrido? De 0 a 2 y de 3 a 8. Ok. ¿Y qué pasa con el punto 5 en X? Es un número que indefinido, creo. ¿Alguien más?
Solo los mismos veo que están participando. No es un número que no se incluye. Un número que alguien más dijo. Un límite. Puede ser un límite, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Punto medio. Ujú, un punto medio. ¿Y es continua o es discontinua? Discontinuo. Yo diría discontinua porque termina en 8. Ok. Va, sigamos. Al final voy a retroalimentar. Siguiente gráfica. Eso no es una función. Una Sí, una función. Correcto. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Muy bien. ¿Cuál es el recorrido o el rango de esa función? Todos los reales. También todos los reales. ¿Es continua o es discontinua? Continua. Es continuo. Continua. Excelente. Es la más clara que podemos ver. A ver, y ahora esta otra gráfica, ¿es una función? No, no es una función. No es una función porque No es una función. Excelente, no es una función, ¿verdad? Si no es una función, entonces definitivamente todos los demás valores no me interesaría sacarlos. ¿Por qué? Porque no es una función. Entonces, vamos a retroalimentar un poquito. La primera gráfica es una función de tipo discontinua por dos razones claras dentro de lo que yo puedo visualizar en la imagen. Una tiene un corte sumamente claro, definido. Entonces eso, con solo ese corte, ya yo puedo identificar que es discontinua. Pero si aún así yo tengo dudas que si esa gráfica es continua o discontinua, acá tenemos un intervalo que tiene un hueco, por así decirlo. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor dentro de los números indeterminados o podría ser un valor que se le denominan como valores irreales o irrelacionales. Entonces, ese valor no lo conocemos, pero es parte de lo que es la función. Lo que hace es o ampliar o disminuir ese espacio de relación entre lo que es la tendencia de la gráfica. Entonces ya esto me confirma que es una gráfica discontinua. Entonces ya sabemos que es una función discontinua. ¿Cuáles van a ser su dominio y su recorrido? El dominio siempre va a estar dentro de lo que es en la mayoría de funciones, dentro de lo que es el conjunto de los números reales. Y el recorrido, eso va a depender porque tengo varios espacios que yo puedo ir evaluando para lo que es el recorrido. ¿Tiene límites? También tendría que evaluar dependiendo del recorrido si va a tener un límite establecido o si va a tener un límite con tendencia a lo que es el infinito. Entonces ahí es de evaluarlo. Y en el segundo yo creo que es el que más identificaron y es más fácil por dos razones. Una, porque me identifica puntos claros y específicos y me da parte de lo que es la función. Entonces es una función definitivamente, es una función continua de tipo lineal con tendencia a crecimiento. ¿Por qué le digo que es con tendencia a crecimiento? Por lo general las funciones cuando terminan en números negativos tienden a crecer. Entonces ahí es una tendencia a crecimiento. Y la última, que como no es una función, simple y sencillo, la denomino como no función y no le voy a evaluar por el momento ninguna de las demás alternativas que tenemos. ¿Preguntas, jóvenes, dudas de lo que vamos a estar trabajando?
inquietudes, sugerencias. Yo una duda. Díganme. Solo que si podía mencionar el dominio recorrido de la segunda gráfica. Ah, ok, se me va a adelantar un poquito porque ese lo tengo para la próxima clase. Las mismas gráficas le voy a dar para la próxima clase. Entonces sí, ya veo que son de los que van un poquito más allá. Ok, gracias. ¿Alguien más? O todo está claro o tenemos duda. Entonces vamos a evidenciar si todo está claro. Y por lo general siempre les coloco en este punto un par de preguntas, pero hoy por ser el primer día vamos a obviar esa parte. La parte del espacio para resolverlo ya lo hicimos, que era el ver si era una función, si contaba con un recorrido o no. Y entonces, jóvenes, si no tienen ahorita por el momento ninguna duda, les recuerdo nuevamente el uso de lo que es el aula de apoyo. Esta es la primera clase, por lo general, en las clases ni nos alcanza el tiempo porque tenemos bastante que trabajarlo, pero en esa primera clase necesitamos ingresar al aula, verificar los accesos, ver cuáles van a ser las actividades. Les recuerdo que ya tienen la guía de trabajo de la evaluación número 1 para que la pueda descargar, la pueda revisar, si hay alguna duda, si hay alguna consulta, hacerla en los espacios necesarios, es decir, en el aula de apoyo. Si usted no puede ingresar por X razón ajena a usted, escríbame por favor, ya sea en el correo o incluso por la mensajería de Teams, usted me puede escribir y yo con gusto le voy a estar tratando de solventar a brevedad hasta donde yo pueda. Recordemos que los límites es el tema más importante de lo que es el cálculo por la simple y sencilla razón de que nos permite evaluar lo que es la continuidad de lo que es una función en puntos específicos. Y eso es lo que vamos a tratar de estar viendo y de tratar de estar desarrollando. Algún libro de apoyo que yo le pueda sugerir, si usted tiene el acceso, incluso se los voy a colocar por ahí. En algún momento creo que lo dejé, pero no sé si ya lo coloqué en el Drive. Usted puede ocupar lo que son los libros de cálculo, cálculo integral de Larson, de Leijol. Ahí puede encontrar temas acerca de lo que es límite. Ahorita como estamos en casa, se puede utilizar el recurso web como parte de su apoyo. No se confíe de todo lo que ahí encuentra. Siempre es bueno buscar las referencias bibliográficas o de dónde se extrajo la información. Y si no, los libros están también en digital para que los pueda consultar y tener una amplia gama de opciones para solventar dudas. Ajá, dígame. Una duda, vamos a ocupar el libro de texto de Matemática 2. Si usted lo tiene, lo puede utilizar. Realmente ya a partir del ciclo anterior ya no se estaba utilizando porque la editorial al parecer ya dejó de publicar. Pero si usted lo tiene, ese libro le va a funcionar bastante. De hecho, la guía está basada en alguno de los ejercicios que están en el libro. Si usted lo tiene, bienvenido, lo puede utilizar. Y si no lo tiene, consulten. Incluso yo les podría proporcionar lo que son las capturas de algunos de los ejercicios que les van a servir como referencia. Sin embargo, lo que sí yo quiero que les quede claro es el uso del aula de apoyo.
más que todo la parte de los foros de consultas. En esta ocasión no se están compartiendo lo que son la mensajería por WhatsApp para que ustedes puedan utilizar el foro del aula y que ahí va a quedar como la evidencia de que usted está participando en las actividades que se han planificado para lo que es la cátedra. No sé si tienen preguntas, dudas. Los que no puedan visualizarlo, mándenme correo, por favor. Todo está dentro del aula virtual. Ingeniera, tengo una pequeña duda. Con respecto a, para determinar la notación de rangos, no sé, ¿cuál es la diferencia entre utilizar corchetes y los paréntesis? Porque en algunos casos he fijado que algunos profesores, algunos docentes utilizan siempre los corchetes y creo que solo les dan como que le dan vuelta, creo que son corchetes abiertos. Pero en otros países y otros profesores creo que lo utilizan en esos casos con los paréntesis. Le explico. Lo que pasa que el uso de esas simbologías va a depender del conjunto numérico que se tenga dentro de la función. Cuando le digo conjunto numérico, usted sabe que tenemos desde números reales, números enteros, números racionales, números irracionales, y así puedo continuar hasta llegar a trascendentales. Entonces, la combinación de los símbolos me indica, por ejemplo, que yo tengo un número entero con un número irracional. El paréntesis, por lo general, es un número irracional. Cuando hablamos de límites, siempre se va a utilizar el corchete. Cuando el corchete está cerrado, que va hacia adentro por ambos extremos, eso es un corchete cerrado, límites cerrados. Es decir, que tenemos una gráfica con límites establecidos. Pero cuando los corchetes van hacia afuera, quiere decir que los límites son abiertos y que pueden tener una tendencia a más o menos infinito, si solo utilizamos lo que son los corchetes. Pero de repente viene alguien y utilizó una fórmula o tuvo un resultado diferente dentro de lo que era la evaluación, por así decirlo, de la gráfica, y en su resultado le salió una función irracional. Entonces ya esa función irracional tiene que expresarla en la simbología de lo que es el rango o el dominio de la función. Para expresar lo que son valores irracionales, ahí es donde es la combinación del corchete con el paréntesis. Lo vamos a ver, eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando en los ejercicios, me les van a ir saliendo, ustedes van a ir recordando un poquito lo que eran los conjuntos numéricos y los van a ir aplicando a los límites. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una duda. Dígame. Es acerca del aula virtual. En este caso usted nos dijo que teníamos un link de acceso hoy para la asistencia. Mi pregunta es que, ¿qué pasa si yo entro a la clase por medio de la aplicación sin ese link? ¿No se me va a contar la asistencia? No, ¿cómo no? De hecho ya la descargué. Lo que Entonces yo no hay hago... problema si entro de un solo desde la aplicación. No, usted puede ingresar de un solo, si ya le aparece el grupo, lo puede hacer. Lo que yo hago es que también veo la interacción que tienen en el aula virtual. Entonces, la interacción que usted tenga, cada clic que usted da dentro del aula virtual, esa le cuenta. Entonces, yo por eso siempre les digo, vayan al aula virtual y enlácense. Pero si ya lo tiene directo, no hay ningún problema. Ya la asistencia ya la tengo. Gracias. Por ahí me consultan en el área de chat también que si los laboratorios siempre van a ser los jueves. Sí, siempre van a ser los jueves. ¿Por qué? Porque por lo general lo que hago es el día martes, con las clases que son así de 2 días. En nuestro caso sería el día martes,
estaríamos viendo conceptos, temáticas nuevas, y el día jueves estaríamos viendo aplicaciones de las temáticas. Un poquito ya más, si hoy vimos qué es el límite, definir qué es el límite, hacer un ensayo de visualización analítica intuitiva de lo que son las gráficas, ya el jueves esperen ejercicios. Cuando le digo espere ejercicio es, vamos a desarrollar, no es que ustedes van a hacer todos los ejercicios. Les voy a explicar 3 a 4 ejemplos de lo que son los límites y al final de lo que es el desarrollo de los ejemplos les voy a poner 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios le puede llegar a contar como el laboratorio de la semana o le van a servir para el laboratorio de la semana, pero siempre van a ser los días jueves y van a estar habilitados si la clase nuestra va hasta las 8, 8:30, por decir algo, inmediatamente se habilita el laboratorio y le va a quedar disponible hasta medianoche. ¿Otra pregunta, otra consulta? Ok, si ya no tienen preguntas, consultas, nos quedamos hasta acá. Los veo la próxima clase que sería el día jueves, siempre puntuales, por favor. Si alguien tiene problemas para conectarse, tenemos todo el resto del día, tenemos mañana todavía para hacer pruebas. Escríbeme, yo con gusto estoy ahí pendiente para poder comunicarme con ustedes y ver cómo resolvemos para que usted se conecte y no se pierda las clases. No hay preguntas. Nos vemos. Excelente, Liz, gracias. Bueno, muchas gracias.